Entonces, como podemos observar, hay 4 términos, pero por ejemplo la A no está en los 4 términos y la X está en los 4 términos. Entonces, debe haber alguna forma, si dice que se puede factorizar, debe haber alguna forma de sacar esos factores. ¿Cuál sería la forma? Agrupando los términos en grupos de 2 o de 3. Personalmente, aconsejo de 2 en 2. En este caso tenemos 4, pero hay expresiones de 6, de 8. Entonces, lo mismo, agruparíamos de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, pero entre más grande sea el grupo, pues se complica un poquito la agrupación. Entonces, como todos son pares, ¿cierto? Si llega a ser una expresión que tenga solo 5, 7 o 9, que no sea múltiplo de algún tipo de agrupación, pues no se puede factorizar. En este caso hay 4, entonces vamos a analizar. En estos 2 encontramos la A, y en estos 2 encontramos la X. Entonces, ahí tenemos la primera pista de agrupación. Y segundo, este es positivo y este es positivo. Entonces, lo importante es que el grupo debe quedar con el mismo signo. Ese es otro tip o pista de que estamos agrupando correctamente. Bueno, acá pues como todos son positivos, pues no va a haber tanto problema. Ya la característica principal sería que el primero y el segundo término tienen común, y acá igualmente si los agrupo tendríamos un común. Entonces, diríamos A a la 2 más AB más, entonces como es positivo, es obviamente que si los agrupo, pues mantienen su signo. Permítame que hay un compañero que se va a conectar. Listo. Entonces, ¿cuál es el factor común entre estos dos? Pues la A, ¿cierto? Con su menor exponente. Entonces, A al cuadrado dividido A, ¿cuánto me da? Pues una A. Y A al cuadrado, ¿de qué? AB dividido A, ¿cuánto me da? Pues B. Entonces acá tenemos la primer grupo factorizado. Ahora vamos a factorizar el segundo. Entonces, ¿cuál es la común acá? Pues la X. ¿Factor de qué? AX dividido X, pues tendremos la A. Y de X dividido X, obtendremos la B. Entonces, como podemos observar, esto ya se parece a algo que hicimos en el anterior caso, en la agrupación por factor común. Entonces, este es el factor común de la nueva expresión. Entonces, prácticamente nos está dando a entender que por agrupación nos toca factorizar 2 veces. Entonces, acá tomamos el factor común que es A más B. Y ahora decimos, todo esto dividido en A más B, ¿qué obtengo? Pues la A, ¿cierto? La A. Y A más B, X A más B, dividido A más B, ¿qué obtengo? Pues la X. Entonces, estos serían los dos factores. ¿Sí? Pues repito, entonces,
acá dijimos que el factor común era la A. ¿Y cómo obtengo estos dos? Bueno, pues nosotros lo hicimos mentalmente. Pero es como si dijéramos a la 2, vea, a la 2 dividido a, ¿qué obtengo? Es una A. Si digo AB dividido A, ¿qué obtengo? Es la B. ¿Cierto? Eso para los dos primeros, para este grupo, que acá el factor común era X, es si decíamos AX sobre X, ¿qué obtengo? Pues la A, vea, ¿sí o no? Y acuérdense que acá se cancela, ¿qué me queda? La B. Acá si cancelo una A y acá una A, pues ¿qué obtengo? Pues la A. Acá lo mismo. Y si digo X sobre X, pues obviamente obtendré la B. Ahí están todos los pasos. Ahora en el segundo, la segunda factorización, vimos que esto A más B, este factor, era el común, porque está en cada término de la suma, ¿cierto? Entonces, decíamos que todo esto, A más B, dividido en este común, que era el A más B, ¿qué obteníamos? Pues esta A, ¿verdad? Porque esto pues se cancela, ¿verdad? ¿Sí? Ahí les hago paso por paso para que entiendan. Y acá, entonces, si teníamos X, A más B, y lo divido por el común, que era el A más B, obteníamos la X. Esta se cancela, esto se cancela. Desde ahí es que sale A más X. ¿Listo? Bueno, esto, ¿cómo se factorizaría? Bueno, pues precisamente tenemos que agrupar. Entonces aquí observamos 3M, 2N, y por acá observamos también un 2 y un 3, ¿cierto? Y acá observamos un común y un común. Si agrupamos estos dos, acá me queda signo negativo, y si agrupo estos dos, aunque está aquí positivo, pero si incluimos nos cambiaría de signo, entonces posiblemente nos quede negativo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la segunda pista. Acá tenemos un 3, un 2 y un 3. Bueno, acá está como cruzados, pero se pueden ordenar. Entonces, agrupamos el 3M menos 2M y acá agrupamos primero el 3M x a la 4. Acá ya tenemos el 3 de primera. ¿Sí? Ahí nos vamos dando una guía de que está correctamente agrupado y menos 2nx a la 4. Entonces acá se cumplió la segunda condición, que quieren quedar con el mismo signo, ¿cierto? Si es positivo, debe quedar con positivo. Si es negativo, igualmente, debe quedar negativo. Entonces, en este no hay factor común, no hay problema. Pues, ¿cuál sería el factor? Pues aunque sí hay un factor común,
Imaginario, ahí está. Acá sería 1 el imaginario. ¿Sí? Ojo con eso. No lo escribimos, pero su factor común imaginario es el 1. ¿Sí? 1 por 3n seguirá siendo 1 3n y 1 por 2n seguirá siendo 2n. Más, acá lo mismo, el numérico será el 1, pero ya saben que en álgebra no escribimos el 1. Y más si vamos a colocar algún literal o algún término que tenga letras. ¿Sí? Entonces, y acá el común será la x4 y la x4. Es x4, ¿factor de qué? Entonces ahora decimos, esto dividido en x4. Ya en el anterior hice el ejemplo de las divisiones y verificábamos que eso era correcto. Entonces nos queda 3m. Y esto dividido x4 me queda 2m. Entonces acá observamos que acá hay un factor común, que es ese binomio, ¿cierto? Un binomio de 2. Acuérdense que un binomio son 2 términos. Listo, entonces factor común 3m menos 2n. ¿Factor de qué? Pues todo esto dividido en esto que nos da. Ya, vuelvo y les voy a escribir esa parte. 3m, 2n dividido 3m menos 2n, ¿qué obtenemos? Es el valor 1, ¿sí o no? Ya sabemos que en la división de una expresión por su misma expresión, pues es 1, ¿sí? Entonces acá colocamos el 1 y ahora todo esto dividido en esto, ¿qué me queda? Es el más x a la 4. ¿Sí? Lo voy a escribir para que vean que estamos en lo correcto. ¿Cierto? Tenemos toda esta expresión y la dividimos en 3m menos 2n y obtenemos es x a la 4. ¿Sí? Porque esto se cancela o se convierte en 1 y 1 multiplicado por x a la 4 seguirá siendo x a la 4. Entonces tomen nota y hacemos otros 2 y seguimos con el siguiente caso. Nos debe quedar 3 y 2. Entonces combinamos el 3ax con este que tiene x, que nos queda menos 2bx. Pues acá tenemos 3 y 2, signo negativo, x y x. La siguiente, 3, nos debe quedar el 2 y un 3. Entonces podría ser más 3ay. Entonces, al combinarlo con menos 2y, ya obtenemos algo en común, que es 3 está acá, este 2 está acá. Y además tenemos signo negativo y signo negativo. Y bueno, ya agrupamos prácticamente estos dos, nos falta estos dos. Entonces, menos 6a. Y este me queda negativo, porque si acá está precedido por negativo, este me cambia signo, entonces me queda negativo. Y mira, menos por menos me dará el positivo, que es el 4e. Entonces ahora sí ya tenemos menos, menos y menos. Acá aparentemente
como 6 y 4 tiene un factor común que es el 2, ya vamos a obtener el 3 y el 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues, acá el común es la X, ¿factor de qué? El 3A, ¿cierto? 3AX dividido X, me queda el 3A, 2BX dividido X, me queda el menos 2B. Más, acá nos pasa lo mismo, el común es la Y, ¿factor de qué? El 3A menos 2B. ¿Ves? Hasta el momento vamos bien, ya. 3A menos 2B, 3A menos 2B, menos, acá aparece el común, de 6 y 4, pues el 2, ¿factor de qué? El 3A menos 2B. ¿Ves? Observamos que acá ya hallamos un común para el siguiente paso. ¿Ves? El factor común será 3A menos 2B. ¿Factor de qué? Pues de esta X, porque si yo tomo esto y lo divido en esto, pues me queda la X. Si yo tomo esto y lo divido en esto, me queda el más Y. Y si yo tomo todo esto y lo divido en esto, me queda el menos 2. Y listo, ya obtuvimos nuestros dos factores. ¿De acuerdo? Entonces tomen nota y seguimos. Acá tenemos 3 y 2, por aquí hay otro 3 y 2, y por acá hay otro 3 y 2. Entonces, podemos hacer esa combinación. Pero ¿cuál sería la forma correcta? Entonces, empecemos con el primero. 3x a la 3. Acá tiene este 2 tiene una x en común. Y si tomara otro 2 por acá, este no tiene nada en común, entonces pues, pensaría que ese es el correcto. Y este, bueno, este también tiene un x al común, entonces posiblemente sea este porque es, a ver, sí, porque el exponente es mayor de x. Vamos a intentarlo. Entonces, me quedaría menos 2ax al cuadrado. ¿Ves? Tenemos este común y este común. El siguiente, entonces tengo que agrupar un 3 primero y luego el 2, ¿cierto? Entonces, miremos cuál otro valor hay con 3. Entonces, acá tenemos un menos 3. Acá tenemos esto, menos 3xy al cuadrado. Bueno, ya agrupamos este y este. Marquémoslos para no generar confusión. Y ahora tenemos acá un menos 3x a la 2 y. Entonces ahora debo buscar un común. Sería este. Acá está el 2, acá me debe dar negativo, pues como acá está negativo, entonces podría agruparlo con este porque me queda negativo. Acuérdense que está precedido por el signo negativo, entonces menos por más obtendré menos. Entonces menos 2aXy. Entonces acá observamos que ya me quedó el 3, el 2 y el signo negativo. Y aparte de eso tengo en común la x con diferencia de una unidad en el exponente y la y en común. Entonces, con este agrupamos. Y nos quedarían estos dos también. Lo puedo colocar de forma ordenada. Entonces me queda menos 3x
y al cuadrado. Y acá también me daría negativo, porque acá está negativo, ¿verdad? Negativo con negativo me daría el positivo de este término. Entonces, menos 2a y al cuadrado, y además esta y es en común con esta. Y signo negativo. Entonces, hasta el momento, creo que lo logramos agrupar correctamente. Si vemos que no coincide, pues nos toca reagruparlo, ¿sí? Si en una primera agrupación como que algo nos falló, pues nos toca reagruparlo diferente, pero tratando siempre, como le digo, buscando características en común, ¿sí? Ya les he dicho cuáles, que el signo negativo, que los números como que vayan cuadrando, ¿sí? Y preferiblemente en grupos de 2 en 2. También se puede en grupos de 3 en 3, pero personalmente no lo sugiero, es más complicado. Listo, ya es, ¿cuál es el común de acá? El x a la 2, ¿cierto? Vean. ¿Factor de qué? Les digo, 3x a la 3 digo x a la 2, ¿qué obtengo? Pues 3x. Este 2ax al cuadrado dividido x al cuadrado, ¿qué obtengo? El menos 2a. Menos, ahora es común de acá, es una x y la y. ¿Factor de qué? 3x al cuadrado y dividido xy, ¿qué obtengo? Pues un 3x. 2axy dividido xy, ¿qué obtengo? Pues un menos 2a. Este ya es común con este, entonces quiere decir que vamos correctamente. Menos, acá ¿cuál es el común? Pues la y cuadrado. ¿Factor de qué? El 3x y 2y al cuadrado, digo y al cuadrado, menos 2a. ¿Ves? Listo, mira. Ya sacamos el factor común correcto. Entonces, decimos que el 3x es el común, es x menos 2a, ¿factor de qué? Pues de todo esto dividido en esto, ¿qué me queda? Pues el x al cuadrado menos todo esto dividido en esto, ¿qué obtengo? Pues el xy, y todo esto dividido en esto, ¿qué obtengo? El menos y al cuadrado. Y listo, ya tengo y dos factores. ¿Sí? Y acá está correctamente ordenado, pues ya no tengo que hacerle nada más. Si me queda en desorden, pues lo tengo que ordenar. Eso sería todo. ¿Sí? Listo, entonces tomen nota y seguimos con otro caso de factorización. Significa que esta A, o sea, el primero y el tercer término tienen raíces cuadradas exactas. ¿Cuál es la raíz cuadrada de A a la 2? Es la A. ¿Y cuál es la raíz cuadrada exacta de B al cuadrado? Pues la B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces B a la 2, pues nos da, así nos dará la misma B a la 2, ¿cierto? Si esto lo vuelvo a elevar al cuadrado, B por B me da B a la 2, y A por A me da A al cuadrado. Entonces, esa es la segunda característica, ¿cierto? Que es tanto el primero y el tercer término tengan raíces exactas. Entonces, para esto abrimos dos factores.
Parece que en álgebra los factores, la mayoría de veces los agrupamos en signo de paréntesis. Entonces, colocamos esta primera raíz acá en ambos factores y igualmente la B. Entonces ustedes dirán, y ahora los signos. Entonces, vea, primero con segundo, positivo por negativo, ¿qué me da? Es negativo, y negativo por positivo, ¿qué me da? El negativo otra vez, ¿cierto? Como esta base es igual a esta, también podemos decir que esto es igual a A menos B al cuadrado. Vea, 1 más 1 me da este 2. Estamos hablando de la misma base. Lo que hacíamos nosotros en aritmética, por ejemplo, decíamos, tenemos el número 4, y decíamos que los dos factores es 2 por 2, ¿cierto? ¿Sí? Si sacamos dos factores de 4, pues ¿cuál es? Pues 2 por 2. Entonces, y decíamos que esto es igual a 2 a la 2. Vean, 1 más 1, 2. Esto es lo mismo. Tiene la misma base, vean, el 2. Y lo que hacemos es sumar el exponente. Entonces, tomen nota y de esa forma es que factorizamos un trinomio cuadrado perfecto. Este es ejemplo, ¿no? Un ejemplo aritmético. Es importante que esté ordenado. Si está con respecto a de mayor a menor, pues exponente 2, exponente 1. Entonces, y exponente 0. Acuérdense que si no está acá es porque es a la 0, que se convirtió en 1. Y bueno, entonces mirando esta, está ordenado de menor a mayor, también se puede, pero lo más común es de mayor a menor, pero si está de menor a mayor, también se puede, vean. Cada x a la 0, x a la 2 y x a la 4. Lo que pasa es que sus potencias van aumentando de 2 unidades, pero está ordenado. Entonces, lo mismo, ¿cuál es la raíz del primer término que es 16? Ese es 4. Y la raíz del segundo término que es 25, x a la 4. Entonces, tenemos que la raíz de 25 es 5 y de x a la 4 pues será x a la 2. ¿Cierto? Que es este exponente 4 dividido en el índice del radical, que es 2, me dará 2. ¿Listo? Aparte de eso, ustedes dirán, se me olvidó en el anterior. Y el menos 2 sabe cómo verifico que eso es verdad. Pues sencillamente vea. Ese sale del producto de los medios y de los extremos, ¿cierto? Vea. Menos AB, ¿cierto? Menos AB, que es el producto de los medios, y los extremos también es menos AB. Entonces, si lo sumo, me da menos 2AB. ¿Sí? Entonces, vean, acá está. ¿Sí? También hay que hacer esa verificación. Pero si es un trinomio cuadrado perfecto, vamos a la fija de que se obtendrá ese valor. Y acá pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, abrimos nuestros dos factores. Ya tenemos las raíces, 4 y 4, y 5x a la 2, y 5x a la 2. Los signos.
Acá todos son positivos, pues ambos serán positivos. De positivo por positivo, positivo, positivo por positivo, positivo. Entonces acá observamos que tenemos la misma base. Entonces también podemos decir que esto es igual a 4 más 5x al cuadrado a la 2. ¿Sí? Ya explicamos de dónde sale ese 2. ¿Sí? 1 más 1 da 2 de esa base. ¿Y cómo verificamos que este término es 40? Pues ya lo dije. Producto de medios, vea, 5 por 4, 20x a la 2. Y los extremos, 5 por 4, 20x a la 2. Si suman los dos, obtendré 40x al cuadrado. ¿Sí? Y acá está nuestro 40. Entonces tomen nota y de esa forma es que factorizamos un trinomio cuadrado perfecto. Y verificamos que esté correctamente ordenado. Es x a la 10, x a la 5 y x a la 0. Está correctamente ordenado. Esto, acuérdense que se ordenan es de acuerdo a los literales. Si es de mayor a menor, pues será obviamente el exponente más grande hacia el más pequeño. Listo, entonces verificamos. Le sacamos la raíz al primer término, que es 100, x a la 10. ¿Cierto? ¿Vale? Estoy haciendo paso a paso, pues no es necesario hacerlo, pero para que entiendan o comprendan. Entonces queda a raíz de 100 es 10, de x a la 10 será x a la 5. Y la raíz cuadrada de 9 a la 8 y a la 12. Entonces, tenemos que es 3 a la 4 y a la 6. Entonces, a la 4 y a la 6, vea, a la 4 y a la 6 y x a la 5. Ya los tenemos las raíces. Y ahora los factores, entonces, ¿cómo nos quedan? Es, el primero irá 10 x a la 5 y 10 x a la 5. Entonces, positivo por negativo, negativo, y negativo por positivo, negativo. Generalmente los trinomios cuadrados perfectos, tanto el primero como el segundo quedan con el mismo signo, ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. No, en estos no quedan con signos diferentes, en el próximo caso sí, pero en este no. Esa es otra característica, deben quedar prácticamente los mismos signos. ¿Sí? Y la otra raíz ya sabemos que es 3 a la 4 y a la 6. 3 a la 4 y a la 6. Estos observamos que tenemos la misma base o el mismo factor, entonces podemos decir que esto es igual a 10x a la 5 menos 3 a la 4 y a la 6
elevado al cuadrado. ¿Sí? 1 más 1 me dará 2. Y si quiero verificar que esto me da 60, pues ¿qué tengo que hacer? Producto de medios, vean. 10 por 3 menos 30 a la 4, x a la 5 y a la 6. Otra vez los extremos. 10 por 3 también me da menos 30 a la 4, x a la 5 y a la 6. Y si los sumo, ambos son negativos, entonces obtendré menos 60 a la 4, x a la 5 y a la 6. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está nuestro, como pueden observar, pues cada término del trinomio pues está compuesto por factores, ¿cierto? Vean, 4 que multiplica con este factor. Acá este 4 multiplica con este y con este. Y este, pues obviamente tiene potencia 2, o sea que hay 2 factores. Igual que acá. Entonces, lo mismo. Y tenemos 1, 2, 3 términos. Recordemos que la expresión, para llamarse trinomio, lo que la hace diferenciar o saber que es un trinomio, pues son los signos de suma y diferencia, o ambos que sean sumas o ambos que sean diferencias o negativos. ¿Sí? Y verificamos que tanto el primero como el segundo tengan raíces cuadradas exactas, y obviamente que esté, bueno, entonces les dirán, ¿y cómo verifico que está organizado? Pues ahí sí, pues toca ponerle un poquito como de lógica. No, es que esta base es 1 más a al cuadrado, y acá está 1 más a la 1, entonces 2, 1, que ya me está indicando que está organizado o en orden. ¿Sí? Y acá, pues, si no está en 1 más a, significa que se me convirtió en 0. O en 1 más a la 0, entonces se convirtió en 1. De esa forma verificamos el orden de ese tipo de expresiones. ¿Ves? La raíz cuadrada de 4, factor de 1 más a al cuadrado, ¿cuál es? Pues la raíz de 4, pues obviamente sabemos que es 2, que multiplica con 1 más a. ¿Cierto? Porque 2 dividido 2 me dará 1. Y la raíz cuadrada de b menos 1 raíz cuadrada de b menos 1 al cuadrado. Es lo mismo. Me queda b menos 1. 2 dividido 2 me dará 1. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa con los dos factores? Pues sencillamente utilizo un signo de agrupación adicional que es el corchete. Obviamente lo haré un poquito más grande, porque pues las raíces son más grandes. Entonces, mucho espacio, de pronto no, pero igual para que me entiendan. Entonces, la primera raíz, 2, se multiplica por 1 más a, ¿cierto?
2 que multiplica con 1 más a. Y los signos, lo mismo que los anteriores. Positivo por negativo, negativo, negativo por positivo, negativo hasta el momento. Se cumple el otro requisito, que ambos deben ser del mismo signo. Y colocamos la otra raíz, b menos 1. B menos 1. Y si observamos esto es igual a esto, es también lo puedo escribir como dos que multiplicado por 1 más a menos b menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo verifico que me da 4? ¿Cierto? Ya tenemos el 1 más a y el b menos 1. Es como verifico que me da 4, pues vea. Los extremos son 2 por 1, pues me da 2, por esto mismo, 1 más a por b menos 1. ¿Cierto? Vea, esto me da negativo, vea, positivo por negativo, da negativo, y los medios lo mismo, vea, 2 por 1, menos 2, 1 más a, multiplica con b menos 1. Y si ustedes lo suman, le estamos diciendo que menos 2 me da menos 4, que 1 más a, b menos 1. Acuérdense que estos son términos semejantes. Estamos hablando de dos manzanas, ¿cierto? Ese es el primer requisito, que sea un trinomio. Y del tema de las raíces, pues obviamente tengo que verificar primero que esto esté ordenado. ¿Será que sí está ordenado? Pues observamos que no, ¿verdad? X a la 4, X a la 2 y X a la 0. Entonces, nos toca ordenarlo primero. Entonces, decimos que esto es igual a 25X a la 4 sobre 36. Luego seguiría menos X al cuadrado sobre 3 y más 1 sobre 25. Listo, ya. Ahora sí está ordenado. Entonces, ya X a la 4, X a la 2 y X a la 0. Entonces, el segundo paso es verificar estas raíces. Entonces, la raíz cuadrada de 25 X a la 4 sobre 36. Es cómo se saca la raíz de un número fraccionario. Pues recordémoslo, que eso lo vimos en aritmética. Pues la raíz del numerador y la raíz del denominador. Pues del numerador pues quedará 5x al cuadrado y ya, la raíz de 25, 5. 5 por 5, 25. Y x a la 2, 4 y 2, pues me dará 2. Y x a la 2 por x a la 2, obtendré x a la 4. Y de 36, pues 6. 6 por 6, 36. Y de la segunda, es casi el mismo número, porque es 1 sobre 25. Entonces, ¿cuál es la raíz de 1? Pues el 1. ¿Cuál es la raíz de 25? 5. Y ya tenemos nuestras dos raíces.
Escribí muy grande y... Ah, no, sí me cae. Bueno, entonces lo mismo. Es hago mis dos factores. Lo mismo, entonces, ¿qué raíz va acá? Pues 5x al cuadrado sobre 6, 5x al cuadrado sobre 6 y más por más, perdón, más por menos, tengo que mirar es la que está ordenada, ¿no? Más por menos, menos, y menos por más, menos. Entonces ahí ya cumplimos el segundo requisito. Y un quinto y un quinto. Entonces tenemos la misma base, también lo puedo escribir entonces como 5x al cuadrado sobre 6 menos un quinto, y todo eso elevado al cuadrado. Bueno, ¿y cómo verifico que realmente el medio me da un tercio? Pues sencillamente producto de medios y producto de extremos. 5 sextos por un quinto, 5 sextos por un quinto. Pues aquí se me anula el 5, acá el 5, y me queda un sexto de ¿qué? De x a la 2. ¿Sí o no? Ese es el producto de los medios, bueno, y negativo, ¿no? Uno de esos es negativo. Listo, entonces, y los extremos, pues es lo mismo, menos 5 sextos. Bueno, acá en los medios, el negativo era menos un quinto, ¿no? Acá. Y acá pasa lo mismo, el negativo es 5 sextos por menos un quinto. Es el 5 y el 5 se cancela, me queda menos un sexto de ¿qué? De x al cuadrado. Entonces, si recordamos la suma de dos números homogéneos fraccionarios, ¿qué obtengo? Obtengo menos 2 sextos de x al cuadrado, pero ustedes dirán, uy, profe, pero es que acá es un tercio. Pues obvio que sí, vea, la mitad de 2 me da 1 y la mitad de 6 me da 3. Entonces ahí tengo un tercio de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí verificamos todo. Y de esa forma es que factorizamos un trinomio con números fraccionarios. ¿Cuál es la característica de esa expresión? Siempre debe ser negativa. ¿Sí? Que diferencia es sinónimo de resta. Entonces, debe ser signo negativo entre estos dos términos. Cuadrados perfectos. Es decir, que este y este tienen raíz cuadrada exacta. Es de la raíz cuadrada de x a la 2 es x, y la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedan los
decíamos, le sacamos la raíz y acá pues colocamos los dos factores. Siempre nos irá a dar dos factores, colocamos las raíces. Y los signos, ¿cómo los colocamos? En este caso quiere decir que siempre vamos a colocar uno positivo y uno negativo. Siempre se coloca. Entonces, vea, x por x me dará x al cuadrado y y por y me dará y al cuadrado. Porque en esto se anulan el término que debería estar en la mitad, pues porque prácticamente es lo mismo, vea, el medio me queda con signo contrario, vea, xy y el extremo menos xy, pues si lo sumo y lo resto, pues me dará 0. Entonces por eso es que no aparece. Pero si verifican, estamos en lo correcto. Entonces, de esa forma es que factorizamos una diferencia de cuadrados perfectos. Les voy a pedir unos 2 minutos, una excusa ahí, que es que tengo que hacer una llamada urgente y seguimos. Sí, profe, tranquilo. Es lo mismo. ¿Vale? La raíz de 25 es 5 y la raíz de 36 x a la 4 pues será 6x al cuadrado. Entonces, ya dijimos que abrimos dos factores. Entonces, la primera raíz es 5, la segunda raíz es 6x al cuadrado y 6x al cuadrado. Entonces, ya dijimos que uno se coloca positivo y otro negativo para que el valor que no se ve acá sea 0, ¿cierto? O sea, es 0. Entonces, 5 por 6 da 30x a la 2 positivo y 6 por 5 me da menos 30x a la 2 negativo y obviamente la diferencia o la suma me dará 0 y esto será los dos factores. Entonces, de esa forma es que factorizamos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tomen nota de ese, les coloco 1 para entonces, lo mismo, la raíz cuadrada es 100 n a la 2 n a la 4. Entonces, ¿cuánto me da? Pues 10 m n a la 2 y la raíz cuadrada de 1 sobre 16 x a la 8. Ya sabemos que la raíz de un número fraccionario pues es la raíz del numerador y la raíz del denominador. Entonces queda la raíz de 1, pues 1, y la raíz de 16, 4, y la raíz de x a la 8 es x a la 4. 8 dividido 2 nos dará 4. Entonces, si ya tenemos las dos raíces, pues los dos factores serán 10
m n a la 2 y es m n a la 2. Entonces, más por ¿qué? Le dijimos que si era la diferencia para que se anule o para que nos dé 0, que está imaginariamente ahí, pues sencillamente uno debe ir con signo positivo y el otro con signo negativo. Entonces, el otro término acá será 1 sobre 4x a la 4 y 1 cuarto sobre x a la 4. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que obtenemos los factores de una diferencia de cuadrados perfectos. Lo mismo. Vale la raíz de 49 a la 10n. Pues sencillamente 7 por 7, 49. La A dependerá del exponente. Recordemos que es ISN dividido el índice, que es 2. Entonces, ¿cuánto me da? Pues 10 dividido 2 da 5n. ¿Sí? Entonces acá será 5n. Y para el siguiente, la raíz cuadrada de qué? De b a la 12x sobre 81. Pues ya sabemos que la raíz cuadrada de un fraccionario será b 12x dividido 2. ¿Es cuánto me dará? Pues 6x. Esa acá será, perdón, acá no va a radicar ya. Estamos sacando la raíz. Entonces es b 6x sobre la raíz de 81, que es 9. 9 por 9, 81. Listo, entonces ya tenemos nuestras dos raíces. Pues sencillamente abrimos los dos factores. Entonces en uno irá 7 a la 5n, 7 a la 5n, pues ya dijimos que uno es positivo, el otro es negativo, para que se cumpla la condición de que acá me dé 0, y coloco la otra raíz, que es b a la 6x sobre 9, b a la 6x sobre 9. Y eso es todo. De esa forma es que factorizamos una diferencia. ¿Qué observamos? Si esto es un binomio, pero tiene exponentes, entonces, y exponente par, pues obviamente se le puede sacar raíz cuadrada, y lo mismo a este. Entonces, la raíz cuadrada de x menos y al cuadrado, pues aquí es igual, pues a x menos y. ¿Sí o no? 2 tiro 2 da 1, la raíz cuadrada de 4z al cuadrado. Entonces, esta que es igual a 2z, ¿cierto? 2 por 2, 4, 2 dividido 2, a z a la 1. Entonces,
Pues sencillamente acá pues hacemos dos factores con corchetes primero. Entonces, la primera raíz es x menos y, en paréntesis, positivo y negativo. ¿De qué? De 2z y 2z. Pues eliminamos el paréntesis o uno de los signos es pues siempre los factores que han en paréntesis. Entonces digo x menos y más 2z, ¿factor de qué? De x menos y menos 2z. Entonces acá tenemos nuestros dos factores. Este es un ejemplo. Dice acá hay un binomio, y acá pues había un monomio, pero es prácticamente el mismo procedimiento. Es lo mismo, sacamos la raíz cuadrada a 25, x menos y al cuadrado, esto es 5x menos y, ¿cierto? La raíz de 25 es 5. Recuerden que entre factores sí podemos sacar raíces. Es 5 y ¿qué? Y de x menos y al cuadrado, pues x menos y, 2 dividido 2 da 1. Y del siguiente será 4, factor de x más y al cuadrado. Entonces esto es igual a ¿qué? A 2 factor de x más y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedan los factores? Pues estos sí van inicialmente en corchetes. Voy a escribirlo ahí pequeños. Entonces, ya me queda 5x menos y 5x menos y, signo positivo y signo negativo. Aunque esté esa característica, pues obviamente ya nos dará 0, que es el que está en medio de estos dos términos, ya lo hemos comprobado. Y el otro factor será 2x más y 2x más y. Listo, entonces, en ese caso podemos hacer operaciones para eliminar los signos de agrupación. Entonces me queda. Si me vengo hasta acá porque toca hacer dos pasos. Lo primero es 5x y 5 por y menos 5y más 2x y 2 por y más 2y. ¿Factor de qué? De 5x menos 5y menos 2x menos 2y. ¿Sí? Vean.
2x y 2 por y menos 2y porque este es negativo. Y me quedan dos factores. Entonces, vamos a hacerlo pequeño, que apenas me cabe. Es aquí en términos semejantes, vea, 5x más 2x da 7x. Y acá, 5x menos 2x dará 3x. Y acá, entonces, 5y más 2y, obtendré menos 3y. Y 5y menos 2y menos 7y. Y estos serían nuestros dos factores. ¿Sí? Si vemos que al realizar la operación podemos reducirla, pues toca realizarlo. De esa forma es que factorizamos una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, a ver si alcanzamos a ver el otro. Bueno, al menos creo que alcanzar una introducción. Un minuto para que acaben de tomar nota. Y vemos el otro caso. Empezando que ya no es un trinomio, no es una diferencia y no es factor común, así como está escrito o sí, está escrita la expresión. Entonces, pero si agrupamos estos tres términos, a la 2 más 2ab y más b al cuadrado, podemos observar que aquí hay un trinomio factorizable, ¿cierto? Menos x al cuadrado. Entonces, al escribir menos, estoy diciendo que hay una diferencia también y que posiblemente se pueda aplicar también diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo verificamos que eso es verdad? Pues ya sabemos que esto es igual a ¿qué? La raíz de A y la raíz de B. La raíz de A al cuadrado es A y la raíz cuadrada de B al cuadrado es B. Entonces, acá ya sabemos que esto es igual a A y a B y posiblemente exponente 2. ¿Cómo verificamos que eso es verdad? Más por más y más por más. Quiere decir que esta base que es lo mismo que A más B al cuadrado, porque se repite, ¿sí o no? Recordemos lo del trinomio al cuadrado perfecto. A más B al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, esto es igual a ¿qué? Pues ya sabemos que la raíz de esto es igual a ¿qué? A la raíz de A más B, que es al cuadrado, que es A más B, ¿cierto? Y a la raíz de A más B al cuadrado, ¿sí o no? Y si hay una diferencia, pues ya sabemos que uno será positivo
Y el otro será negativo. ¿De qué? De la raíz cuadrada de x a la 2, que es x. ¿Sí? Entonces acá, pues veo que no me va a salir términos semejantes, pero igual debo dejar un solo signo de agrupación. Entonces, ¿cómo me queda? A más B más X y A más B menos X. ¿Listo? Entonces acá ya tengo mis dos factores. Entonces vemos que hay una combinación de una diferencia y un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, por favor, toman nota. Entonces, observamos que es un polinomio, ¿cierto? Pero tenemos acá una diferencia, pero ¿será que esos términos están como relativamente ordenados? ¿Será que sí o no? Posiblemente no. Entonces, tenemos que analizar si puedo conformar un trinomio y una diferencia. Entonces, si analizamos, aquí puedo decir que es 4x a la 2, coloco el más 20xy y coloco el más 25 y al cuadrado menos 36. Es acá, ya observo que estos tres me conforman un trinomio y que el resultado de este trinomio posiblemente pueda sacar una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, la raíz de 4x al cuadrado es 2x y la raíz de 25y al cuadrado es 5y. Como ambos son positivos, positivo por positivo, positivo y positivo por positivo, positivo, o sea que ambos factores me darán positivo, puedo decir que es 2x más 5y al cuadrado menos 36, ¿sí o no? Entonces aquí ya observo que tengo una diferencia. ¿Ves? ¿Cómo ubico esa diferencia? Ya dijimos los corchetes quedaron súper grandes. Pues la raíz de esto es 2x más 5y. Es obviamente acá irá 2x más 5y. Como es diferencia, ya sabemos que tiene que ser uno positivo y uno negativo para que se permanezca la condición de que el término de la mitad es 0. Y la raíz de 36 es 6 y 6. Entonces, como aquí hay signos de agrupación, la idea es que quede solo un signo de agrupación, entonces me queda. Entonces, pues acá análisis lo dejo de forma ordenada, pero como este es independiente, entonces puedo decir que esto es igual a 2x más 5y más 6, factor de ¿qué? De 2x más 5y menos 6. Y ahí tengo mis dos factores. Entonces, básicamente, esa es
una expresión combinada. O sea que tengo que factorizarla aplicando dos casos de factorización.